Presencia Politécnica en Michoacán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde el Auditorio Miguel Ángel Correa Jasso en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional en el municipio de Jiguilpan. Para esta ocasión tengo el gusto de que nos acompañen el doctor Juan Manuel Catalán Romero, el doctor Conrado González Vera y el estudiante Francisco Sabino Covarrubias Machuca. Gracias por su participación en este programa. Gracias. Iniciaré señalando sus datos curriculares más destacados. El doctor Juan Manuel Catalán Romero es biólogo por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y profesor investigador del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Integral Regional en Jiquilpan, Michoacán, desde 1982. Sus líneas de investigación en ecología acuícola y piscicultura, educación ambiental y temas de método y técnicas de investigación e intervención, y más recientemente en estudios y conceptos del paisaje como una manera de abordar integralmente el entorno natural y de origen antrópico. El doctor Conrado González Vera es oceanólogo, maestro y doctor en acuicultura, cuenta con maestría en administración y algunos diplomados sobre educación, manejo de zonas costeras, agricultura orgánica y acuaponía. Ha publicado artículos científicos y colaborado en la formación de investigadores. Además, ha desempeñado cargos administrativos dentro del Instituto Politécnico Nacional y en otras instituciones de educación superior. Asimismo, Francisco Sabino Covarrubias Machuca es estudiante de la licenciatura en Estudios Multiculturales de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, participante en el proyecto de investigación llamado La transformación del paisaje agrario en la Ciénega de Chapala, dirigido por el doctor Francisco Covarrubias Villa, y cuenta con una ponencia presentada en el tercer Seminario Nacional Territorios, Sustentabilidad, Cultura y Transformaciones de Espacios, llamada Transformaciones del Paisaje Agrario y la Plasticultura en la Ciénega de Chapala, México. Ponencia presentada en el cuarto encuentro y muestrario de investigaciones audiovisuales llamada La presencia del juego, el humor y la ironía en la sociedad mexicana, el lenguaje como parte fundamental de la cultura. El tema de hoy se titula La plasticultura en la Ciénega de Chapala, para lo cual iniciaremos viendo la siguiente cápsula en la que se amplía la información relacionada con la temática del día de hoy. Plasticultura en la Ciénega de Chapala, México. El lago de Chapala ha sido transformado por la actividad geológica y humana. A principios del siglo XX fue mutilado y transformado por un dique artificial que fue la principal forma de desecarlo. Posteriormente, durante la tercera década del siglo XX, la tierra desecada fue repartida mayoritariamente en ejidos. Sin embargo, hoy día la propiedad de la tierra se encuentra en pocas manos, transformándose el paisaje agrario por la Revolución Verde y después por la plasticultura. La región de la Ciénega de Chapala es la comprendida en el polígono de la curva del nivel de los 1,532 metros sobre nivel del mar, que abarca parte de 7 municipios: Jiquilpan, Zaguayo, Villamar, Bajacuarán, Venustiano Carranza, Vistahermosa y Briceñas en Michoacán. En este territorio y en términos de paisaje agrario, convergen una serie de agentes que lo conforman, por ejemplo, el uso de canales con agua para riego mezclada con aguas residuales y la utilización de bombas eléctricas colocadas en cárcamos encargados de distribuir el agua a las parcelas que están a desnivel, así como para la ocasional desecación de las inundaciones de la tierra para cultivo, usando los canales del distrito de riego 024. En la ribera oriental del lago de Chapala, desde antaño y de forma estructural, se implementó un sistema de producción de granos aledaño al Bajío, llamado el Granero de México, con una alta producción sobre todo de maíz. Con el paso del tiempo, se ha ido cambiando por otras especies que obedecen a una transnacionalización de la producción nacional agrícola, además de que estos cultivos se han financiarizado, generando vulnerabilidad y competencia desleal. De acuerdo a la información proporcionada por Conagua, en el distrito de riego 024, los cultivos dominantes han sido maíz, trigo, sorgo, cártamo, cebada, alfalfa y cebolla.
predominando la superficie destinada al cultivo del maíz entre el 2000 y el 2017, con excepción de 2018 a 2013 que predominó el cultivo de trigo, sorgo y cártamo. Un fenómeno reciente en la región es la tendencia al incremento del cultivo de fresa. En el año 2015 se sembraron 4.213 hectáreas de maíz, mientras que de fresa se sembraron 280 hectáreas. En 2016 se sembraron 7.200 de maíz y 631 de fresa. En el 2017 se sembraron 4.803 de maíz y 423 de fresa. Del 2015 al 2017, en la región se obtuvieron ingresos por 559.633.376 pesos en el cultivo de maíz y de fresa 685.370.877 pesos, superando este cultivo al maíz, la alfalfa, la cebolla, el jitomate y el trigo. La superficie cultivada de fresa fue de 1.334 hectáreas y de 16.216 hectáreas la de maíz. La superficie cultivada de fresa fue de 1.334 hectáreas y de 16.216 hectáreas la de maíz. La plasticultura ha incrementado su presencia en las parcelas transformando la región. Usando imágenes satelitales, se observó que del año 2000 al 2019 se incrementó la superficie de acolchados en 1.228 hectáreas, de túneles 433 hectáreas y de invernaderos 26 hectáreas. Los invernaderos y túneles plásticos promueven un mejor control del clima e implementación de nuevas tecnologías y por ello se usan en grandes extensiones. Además, en el proceso de producción y comercialización, se utiliza una alta proporción de materiales plásticos con una vida útil corta y de lenta degradación, mismos que van generando zonas de acumulación de esa basura que al final de su uso se convierte en un serio problema ecológico. La movilización masiva de trabajadores genera el uso abusivo de desechables, como envases de bebidas y comidas, envolturas de comida chatarra, vasos, platos, tenedores, popotes, etc., lo que expresa una nueva forma de vida de los trabajadores contribuyendo a la contaminación y al cambio del paisaje agrario. Al lado de los caminos y en los canales de riego y desagüe se están formando montañas de basura plástica con envases de pesticidas, fertilizantes, químicos, mangueras de riego, plásticos de acolchados, invernaderos y túneles, embalajes de fruta de exportación dañados, etc. En ocasiones, esta basura es recogida, pero la mayoría de las veces es incinerada. El paisaje cambia al igual que la percepción de este. Los cultivos que en algún momento daban un tono dorado a la tierra, hoy es blanco. La sutil y agradable aroma a humedad de antaño ha sido sustituida por el olor de los pesticidas. Juan Manuel, me gustaría iniciar preguntándote, ¿qué es el paisaje agrario? Sí, bueno, un paisaje agrario es aquel en donde nosotros estamos viendo que se hace aprovechamiento de ese territorio para obtener productos, ¿no? Para la alimentación, o también puede ser de tipo pecuario, es decir, para alimentar al ganado que paste, ganado mayor o menor. En la región particularmente, pues esta situación se dio antiguamente. Ahora también podemos considerar que aparte de la alimentación directa, se producen productos que de alguna manera van a ser procesados también posteriormente. Un nombre que se les puede dar a estos es commodities, que bueno, entran en otros procesos y se fabrica algo, ¿no? Procesos industriales. Y particularmente aquí en la región también podríamos incluir en este paisaje agrario aquella zona que se desecó cuando se creó el bordo de Mataraña y la laguna ya no inundó toda esta zona y bueno, por toda la infraestructura hidráulica que se creó también, los canales, los drenes, los sistemas de bombeo. Muy bien. En este sentido, Conrado, ¿cuál es el área de estudio? Sí, aquí en lo que estamos tratando de enmarcar con la influencia de la plasticultura en la Ciénega, es una zona comprendida en un polígono que va de los 1.532 metros y que abarca 7 municipios. Es el área que precisamente menciona Juan, que se desecó con la construcción de este bordo
y tenemos una serie de poblados que están en esta línea de nivel, en donde había pues, tipo embarcaderos, que incluye Zaguayo, Jiquilpan, Villamar, Vista Hermosa, Briseñas y Pajacorán. Entonces ese polígono que está en esa curva de nivel es la zona que nosotros estamos estudiando para ver este efecto. Muy bien. Sabino, ¿nos podrías comentar qué es la plasticultura? Sí, es un fenómeno que se viene gestando dentro de la producción agrícola en los últimos años, de los 2000 para acá, y es la implementación de tecnologías plásticas para la producción de alimentos y frutillas. Y además también nos hemos percatado de que la plasticultura también trastoca un poco la forma cultural, que es la utilización de, por ejemplo, de desechables en el medio y cómo estos se van desechando, al igual que los plásticos que se utilizan en la parte agrícola. Muy bien. Y Juan, ¿qué relación hay entre la plasticultura y la agricultura en la Ciénega de Chapala? Sí, bueno, originalmente, o bueno, de tiempo atrás, la agricultura en esta zona era de granos, ¿sí? Maíz, trigo, sorgo, cártamo, y se está dando un cambio, ¿no? Estamos hacia las hortalizas, como ya lo mencionaban, y pues también a las berries, como también ya se mencionó, y eso ya incluye esa nueva tecnología que es utilizar los plásticos en este tipo de cultivos, y entonces eso hace un cambio, sobre todo de las maneras de producción y de lo que ahora por las estadísticas que se tiene agrícolas se incrementa, ¿no? Y esto también tiene que ver un poco también con los precios, ¿no? O sea, obviamente están sembrando cosas que tienen mejores precios. Uh-huh. En ese sentido, Conrado, ¿cuáles cultivos recurren a la plasticultura? Pues mira, eso de los cambios que se están dando, como bien mencionan, obedece a los costos y a los paquetes tecnológicos que traen cada tipo de cultivo. En particular, los que están utilizando bastante la plasticultura es el cultivo de las berries, es fresa, zarzamora, frambuesa, arándanos, incluso el jitomate, tenemos calabacín o pimientos, melones, la sandía también. Este tipo de cultivos son los que están implementando el uso de la plasticultura, aunque se puede utilizar y lo han utilizado en diferentes cultivos tradicionales como el maíz, el trigo, cuando se ponen sistemas de riego por goteo, sistemas de aspersión, diferentes sistemas que utilizan plástico, y todo lo que va relacionado con el uso del plástico, pues se engloba esto de la plasticultura. Pero estos cultivos que son, volvemos a lo que se mencionó, las hortalizas, son los que mayormente están utilizando el plástico. ¿Nos podrías decir, Juan, cómo ha transformado el paisaje la incorporación de la plasticultura en la Ciénega de Chapala? Sí, bueno, esto se puede mirar, se puede ver. Si estamos en una parte alta, podemos ver como si fuera un mar, agua, ¿no? Donde están utilizando estos plásticos, ¿no? Por el brillo. Esto también se puede observar en otros lugares, ¿no? También ha estado pasando, por ejemplo, en Europa, en el sur de España, en Almería. Esto se puede ver desde satélite, e inclusive aquí por imágenes de satélite nosotros hemos notado cómo se ha incrementado el uso de, por ejemplo, 2005 a la fecha, cada vez se ven más los acolchados, también lo que son los macrotúneles y microtúneles, y por último un poco esto de los invernaderos. Son pocos todavía estas técnicas están haciendo su arribo, se están empezando a utilizar, y bueno, esto es notorio. Entonces, como te comentaba, después de España, bueno, en Iberoamérica, España es quien lleva la mayor cantidad, pero México y Brasil son los que siguen en con la intensidad que se está utilizando esta técnica. Muy bien. Sabino, ¿nos podrías comentar qué se hace con los residuos de la plasticultura? Sí,
Por ejemplo, aquí en la región, los pequeños productores que se aventuraron un poco en la producción de hortalizas y cebolla y todo eso, utilizan diferentes tipos de plásticos. Unos acolchados y otros son cintillas para riego. Y bien, la mayoría de los que producen aquí y utilizan ese tipo de tecnologías, pues comúnmente es muy indiscriminada la forma en que se deshacen de ellos, ¿no? Quemándolas, amontonándolos al fondo de las labores o cosas así. Y al parecer, en general, no hay una forma óptima o generalizada de aprovechar. Algunos que otros lo que hacen es llevarlas a los lugares donde recogen el plástico para reciclaje, para agarrar un poco de dinero de ese tipo de desechos, pero comúnmente es mucho más caro transportar eso que lo que te van a generar, ¿no? Por lo tanto, se decide más hacia la quema o dejarlos ahí tirados a los costados, lo cual también se vuelve un problema porque conforme los vientos y todo eso, pues terminan adueñándose esos plásticos de las labores, árboles y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, sí es como una forma muy indiscriminada de los desechos que se hacen así muy inadecuadamente de estos. Entonces, es muy complicado eso. En este sentido, Conrado, ¿nos podrías decir cómo están afectando al ambiente los desechos plásticos en la Ciénega? Es una buena pregunta que implica la invitación a algún experto en química, petroquímica, para que nos pudiera ahondar en el proceso de la fabricación de estos plásticos utilizados en la agricultura, y espero que se pueda dar esa invitación. Sin embargo, como comenta Sabino, la destrucción o el intemperismo que causa esa destrucción de los plásticos de invernadero, de acolchados, lo va degradando, lo va haciendo en partículas, primero en pedazos, luego partículas más pequeñas, y estas van dispersándose con el viento en diferentes partes, sobre todo en los cuerpos de agua. Entonces empiezan a acumular y esto hemos visto de sobra en diferentes estudios, que van y terminan en lagunas, terminan en los ríos, terminan en el océano, y se genera un gran daño al ecosistema. En un aspecto así más puntual, un pedazo de plástico que está obstruyendo la luz afecta pues de manera directa a los microorganismos que están bajo ese pedazo de plástico y evita que se den algunos procesos naturales de transformación o intercambios de gases, etcétera. Hay muchas formas en donde el plástico puede afectar. Sin embargo, una de las cosas más visibles es el volumen tan grande que se está utilizando y que no se tienen las facilidades adecuadas ni la educación, sobre todo, para reciclarlos o transformarlos o reutilizarlos. Y de manera puntual, el problema del volumen es el más tangible. No tenemos esa educación. Vemos mucha gente que va por la calle, tira los envases, tira las bolsas, tira todo lo que sea plástico, y en las cuestiones agrícolas también sucede. Nos ha tocado ver, como dice Sabino, en las orillas de los caminos, montañas de plástico, de desechos de cintillas, de desechos de acolchados, y que supuestamente pasa un camión a recolectarlos, pero no tenemos la certeza de que suceda. Pero la otra parte es la descomposición de manera físico-química de estos plásticos. Sería muy interesante conocerla más a fondo. Además de todo esto, la vida útil de estos plásticos es muy, muy corta, ¿no? Entonces eso hace que el consumo de estos plásticos sea mucho mayor y mucho más constante, porque pues, no puedes recogerlos y volverlos a utilizar en la siguiente zafra, sino que es un periodo muy corto por lo que se utiliza esto. Entonces pues es mucho los volúmenes que necesita de plástico para labores, ¿no? Entonces, la vida muy corta también hace que el consumo de ellos sea muchísimo mayor a que si se pudieran volver a utilizar, ¿no? Juan, en este sentido, ¿cuál es la tendencia observada en la región respecto a la plasticultura? Sí, bueno, como ya lo comentaba, va en incremento, ¿no? También hay que considerar que, bueno, tiene efectos positivos, ¿no? El uso de este tipo de técnicas reduce la cantidad de agua
también tiene un efecto sobre plagas, o sea, como está impermeabilizando el suelo y como está más controlada la temperatura también, bueno, pues esto debiera también ser una forma de que se utilizaran menos agroquímicos, pero aún, o sea, como la costumbre que se tiene de utilizarlos no ha cambiado mucho con esta técnica, ¿no? Pero efectivamente, bueno, tiene su lado positivo, su lado negativo, y bueno, sería eso que empezáramos a valorar su uso más racional, ¿no? Claro. Para esto. Sabino, ¿nos podrías compartir cómo se ha incorporado la plasticultura en la cultura regional? Sí, el primer punto sería en los cultivos, ¿no? La transformación de los granos tradicionales, por llamarlos de alguna manera, pues se han cambiado, ¿no? Esos paisajes de antaño de trigos y maizales, pues ya cada vez son menores para producir jitomate o frutillas, ¿no? Eso es como a gran escala, ¿no? En cuestiones un poco más sociales, cada vez se vuelve más común el utilizar plásticos, ¿no? Ya se perdió totalmente los envases retornables, que ibas a la tienda y dejabas el tuyo y te traías la coca nueva o sí, cualquier cosa que fueras a comprar. Entonces eso hace que la vida sea como más rápida y de muy corta duración, ¿no? Entonces todo eso va transformando lentamente las formas tanto de vida como de consumo, ¿no?, de las personas. Como les menciono, a grandes rasgos la plasticultura, lo principal ha sido los agros en la región ciénega, ¿no? De que ya no puedes sentir un aire fresco de los maizales o de un trigal que se está en punto de cosecha, porque ya tienes jitomates, ya tienes un contenedor ahí que tiene no sé qué sustancias químicas para aplicarse, que generan una especie de paisajes un poco neogóticos, algo extraño. Entonces todo eso va transformando poco a poco la identidad de las personas de la región, ¿no? Y se van adaptando al mismo proceso de estas nuevas tecnologías y de estas nuevas formas de prácticas de consumo, ¿no? Y de producción también. Claro. Conrado, ¿nos podrías compartir a qué se debe la introducción de la plasticultura en la agricultura? Sí, pues como se ha mencionado, es un aspecto que favorece la producción agrícola. Definitivamente trae muchos beneficios el plástico y esto se presta a mucha polémica porque hay quien defiende el no uso del plástico y hay quien defiende el uso del plástico. Sin embargo, definitivamente los paquetes tecnológicos vienen acompañados ya por la incorporación de los plásticos, el hecho de que se produzcan hortalizas o frutas a la protección de un invernadero que es plástico en su mayoría, pues da muchas ventajas contra los insectos, contra los cambios climáticos, contra muchas cosas que le son favorables a un productor de campo. Aparte, lo que mencionaban, la facilidad del uso, aunque son de vida corta, es muy fácil adquirirlos y tienen un costo relativamente bajo por las ganancias que les pueden dar a los productores. Y más que nada creo que obedece a ese paquete tecnológico que viene acompañado con toda la plasticultura y que les da mucho beneficio a quienes los usan. Sin embargo, sigo insistiendo, hace falta muchísima educación ambiental, sobre todo para poderle dar un buen manejo a ese uso del plástico. Claro. ¿Hay algún comentario que quieran hacer antes de finalizar con esta transmisión? Bueno, yo nada más quería hacer la precisión de que también la palabra viene del inglés, de plasticulture, pero también se le llama agricultura protegida, por esto de que, bueno, los cultivos, lo que se está sembrando, tiene una cierta protección, digamos, ¿no? Es inevitable que esto se va a seguir usando y, bueno, yo creo que sería lo que debería hacerse es una educación, como ya se mencionaba la palabra por ahí, para hacer el mejor aprovechamiento y evitar los efectos indeseables, digamos, los efectos colaterales, ¿no? Nada más. ¿Algún otro comentario de Conrado Sabino?
Sí, aunando a esto que menciona Juan, la educación ambiental hay que tratar de inculcarla desde los pequeñitos, porque vemos que aunque no es una cuestión del campo, en los hogares en donde empezamos a usar demasiado el plástico y que no le damos un segundo uso y que solamente lo usamos y lo desechamos, genera unas montañas tremendas en los depósitos de los basureros urbanos, y esto, quieran o no, lleva contaminación al subsuelo y que se pasa al agua, que es la misma agua de la que estamos alimentando, nutriéndonos y calmando nuestras necesidades. Esa cultura con los pequeñitos pues se va a ir incorporando en la sociedad, sea en la sociedad en la parte rural o en la urbana, porque ambos estamos generando un problema por el uso del plástico, porque no tenemos una buena educación en cuanto al qué sigue después del uso del plástico. Pues gracias por su participación en su programa. Finalmente, si usted tiene algún comentario o sugerencia, por favor comuníquese con nosotros a nuestra página web, cuya dirección es la siguiente: www.cidirmich.ipn.mx, o a nuestro correo electrónico difusioncidirmich@ipn.mx. Además, permítame comentarle que los programas anteriores los puede ver a través de la página del CIDIR. Gracias a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible esta transmisión, y a usted lo esperamos en una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Que tenga una excelente tarde. Presencia Politécnica en Michoacán.